Estimado auditorio, Editorial NUN les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La persona en contexto, el arte de la brevilocuencia, por Juan Pablo Martínez, mismo que continúa la salida de la colección APAX, que refleja el trabajo del Centro de Investigación en Humanidades. Al respecto, me gustaría plantearles, ¿de qué manera puede conducir su vida el ser humano para no quedar atrapado en la observación infinita de su existencia? Este libro trata la noción de persona desde interrogantes que concentran sus problemáticas y las propuestas de solución dadas desde grandes exponentes de diversas disciplinas. Entre ellas tenemos a Inger Enqvist, Daniel Lacalle, Juan Eslava Galán, Laura Rojas Marcos, Frances. Los participantes en nuestra presentación son la doctora Inger Enqvist, la doctora Juliana Peiró y el doctor Juan Pablo Martínez. Ahora me permito presentar a la doctora Inger Enqvist. Ella es hispanista y pedagoga, catedrática de Filología Española en la Universidad de Lund e integrante de un consejo de asesoría del Ministerio de Educación de Suecia, cuyas opiniones sobre la educación española y hacia dónde debe ir el modelo pedagógico. En 2008 recibió una condecoración al Mérito Civil en España y en 2014 al Premio Intercultural del Instituto Cervantes y el Premio de la Asociación por la Tolerancia. Entre sus publicaciones en España destacan La educación en peligro en el 2010, Los íconos latinoamericanos, 9 mitos del populismo del siglo XX en 2008, La buena y la mala educación, ejemplos internacionales en 2011, Reflexiones heterodoxas en 2015, La conquista de América en 2021, con Vicente Ribes Iborra, y El conocimiento en crisis, las ideologías en la educación actual, con ejemplos de Suecia, Madrid, en el 2023. Adelante, doctora. Así, mejor. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. He pensado en hablar un poco de la maestra de primaria y hacer un elogio a la maestra de primaria como un ejemplo de cómo se dan las bases de una persona en la educación y que eso combina el conocimiento y un conocimiento también moral. Se combina la moral y los conocimientos y los fundamentos de todo esto vienen de la maestra de primaria y por eso voy a hablar de ella, empezando por una profesora de universidad, después un profesor de secundaria, para terminar con 2 maestros de primaria. Lo que hace la maestra de primaria es permitir que el alumno se convierta, que el niño se convierta en alumno. Eso es muy importante. Y ella también, en el mejor de los casos, transmite un amor por el aprendizaje. Y si ella no lo hace, va a ser difícil que se haga después. Así que ella es clave. Y además, como ningún otro profesor, encarna el aprendizaje, el orden, la justicia, la seguridad del alumno. La seguridad es muy importante. Y en muchas ocasiones, como sabemos, los alumnos se aficionan mucho a su maestra, consideran que es su maestra y la defienden si hay alguna crítica porque es su maestra. Y lo que hace la maestra es instalar automatismos en el niño, automatismos de orden y también de conocimiento, las dos cosas. El problema actual que tenemos es que la sociedad ha socavado la autoridad que necesita la maestra para hacer bien su función. Y tenemos ahora algunos alumnos, sobre todo en la escuela obligatoria, que no son realmente alumnos.
alguien los ha llamado turistas escolares, porque acuden, miran y después se van, pero no se esfuerzan y no realmente participan y tampoco aprenden. Eso es muy difícil y en realidad no es un problema pedagógico, es un problema quizá político, de otro tipo, de vez en cuando psicológico. Los políticos han entrado en el sistema de educación con dos decisiones muy importantes. El primero es que todos los alumnos deben estar en la escuela, en el colegio, quieran o no estudiar, sepan o no estudiar. Y esto otra vez pone la situación de la escuela, de la maestra, en mucha dificultad, porque no siempre le dan los instrumentos para resolver esa situación. Eso es número uno. Y número dos es otra idea política, y es la idea de la inclusión, que debe estar en el aula también los alumnos con graves problemas de conducta o de capacidad de estudiar o de todo tipo, que no son exactamente problemas pedagógicos, sino son quizá médicos o de otro tipo. Y esto socava la autoridad de la maestra porque no da abasto para a la vez atender al grupo y enseñar la clase en cuestión y atender a los alumnos que necesitan una ayuda individual. Y puede ser que no sea solamente un alumno, pueden ser varios. Y esto de no poder hacer todo lo que se pide de ella, esto, como dije, socava su autoridad, crea irritación en el aula, entre los alumnos también, y es una situación que no se puede solucionar bien. Y para terminar de arreglar el asunto, tenemos lo que enseñan en general los pedagogos hoy en día. Dicen que los alumnos en realidad no necesitan tanto a los docentes porque van a construir su propio conocimiento, que eso de escuchar al docente, eso es un método pasivo que no sirve, que hay que aprender a aprender y no aprender cierto contenido. Y con esos discursos, los pedagogos complican todavía más la situación, porque muchas veces los profesores no saben qué hacer, porque han oído una cosa y después ven que esto no funciona en el aula y vacilan. ¿Qué deben hacer? Voy a tomar unos ejemplos de Francia esta vez, y esto es a propósito, adrede, porque me he dado cuenta de que es más fácil escuchar y es más fácil aprender si es de otro país, porque al que oye no se le ha perdido nada en el asunto y puede escuchar tranquilamente los problemas de los demás. Y voy a empezar con la profesora Aude Denisot, de la que se habla mucho ahora. Es profesora de universidad, enseña Derecho en una facultad en Francia y ha escrito varios libros sobre la situación de los estudiantes que entran, porque entran en Derecho, que es algo que se basa en la lengua, y tienen notas muy buenas, si no hubieran entrado en Derecho. Y, curiosamente, tienen un bajo nivel de lengua. Les hacen un dictado a los que acaban de ingresar y notan que casi todos necesitan una enseñanza reforzada de francés. Pero es el colmo. ¿Cómo puede ser? Entonces ella dice que lo primero es que tienen problemas para escribir con la mano. Son torpes, apenas saben sostener bien el lápiz, porque han escrito tan poco a mano. Y después lo que sabemos, problemas de selección de vocabulario, de gramática, saber las reglas de ortografía. Y se lamenta la profesora de que ya no tiene Francia la escuela que solía tener,
de la maternelle para los niños pequeños y después la primaria, porque solía haber un examen después de la primaria y entonces los que accedían a la secundaria tenían instalada una base de lengua. Y por eso la profesora da un suspenso a la educación francesa de hoy en día. Y dice, un poco para terminar con ella, que esos alumnos que entran en la Facultad de Derecho piensan, bueno, estar aprobados hasta ser muy buenos estudiantes, pero se van a dar cuenta, dice la profesora, cuando trabajan en un bufete de abogados y escriben con errores de ortografía, que los clientes se van a esfumar porque no van a tener confianza en un abogado que escribe con errores de ortografía. Voy a continuar con la secundaria y un profesor que se llama Alain Bentolila. Y él insiste en cómo está conectada la moral con los conocimientos. Dice que es imposible enseñar si no hay orden en el aula. Y él también habla de esos alumnos que él llama nuevos alumnos, que son los mismos que los turistas escolares, es los que no están allí físicamente, pero mentalmente no. Y él constata que les parece normal dedicarse a expresar su opinión, pero no de esforzarse y no de estudiar. Así que hablan mucho, expresan su opinión, pero no avanzan porque no estudian. Y nota que no han aprendido realmente a leer. No han pasado por la primaria, pero no han adquirido un vocabulario y han trabajado demasiado poco, porque con la lectura, dice él, hay una conexión entre la calidad y la cantidad. Se tiene que leer mucho para leer bien, y si se lee bien, bueno, se entiende mejor. Así que hay un círculo como virtuoso. Leer mucho para leer mejor, para entender mejor, para gustarle al alumno la lectura y así lee más. Lo que él ve ahora es que los alumnos se niegan a trabajar. Si se les pide hacer algo, bueno, protestan, critican al profesor, dicen que el profesor es injusto, sin explicar cómo sería eso, y instalan un ambiente anti-intelectual en la misma escuela. Es el colmo, dice el profesor. Estamos en la escuela y logran convertirlo en algo anti-intelectual. Constata también que nunca van a poder desempeñar un puesto de trabajo porque no saben escuchar las instrucciones, no saben hacer lo que se pide de ellos y con cualquier contratiempo reaccionan con el insulto o la amenaza. Así, bueno, si duran un día o dos en un puesto de trabajo, será mucho. Y por eso, termina el profesor, eso de la enseñanza, la escuela, todo lo que hemos construido nosotros como organización escolar, se basa tanto en la moral o en la aceptación de las reglas de conducta como en el conocimiento mismo. Y él habla de que el conocimiento en realidad es algo asociado a la verdad y esos alumnos no respetan la verdad. Está asociado al sentido de la belleza, del orden, de la tranquilidad y del esfuerzo intelectual. Y todo esto es algo desconocido por parte de estos alumnos. Y finalmente, los dos maestros de primaria, una mujer y otro hombre. Voy a empezar con la mujer, Rachel Boutonnet, que ha escrito varios libros de cómo trabaja en la primaria. Y es una maravilla leer lo que dice, porque los que no somos maestras de primaria no entendemos cuánto hace una maestra de primaria. Bueno, les enseña a una conducta ordenada, entrar de manera ordenada en el aula, mantener el silencio,
porque dice, en realidad esto les gusta, porque se sienten tranquilos con la autoridad de un adulto. Y ella ha notado con sus alumnos que están muy orgullosos de poder comportarse como alumnos. Para ellos es un gran paso en la vida ser alumno. Y después dice, y lo subraya, que hay que enseñárselo todo. No, el docente no puede tomar por aprendido nada que ella no haya enseñado. Cómo tener el lápiz, cómo colocar el brazo en el pupitre, cómo ordenar los libros, cómo subrayar el título del ejercicio y poner la fecha. Todo, todo, todo. Y sus alumnos durante el primer año leen cuentos, cantan, trabajan la gramática, escriben palabras, después oraciones, etc. Y ella da mucho énfasis en el repaso. Necesitan afianzar, necesitan instalar, con un verbo moderno, instalar en su cerebro las bases para poder hacer leer y escribir de manera automática. Y ella dice, como el profesor anterior, que la disciplina les da conocimiento y hábitos morales y que les sirven las dos cosas para el resto de su vida. Y que esto de hacer las cosas ordenadamente y con la aprobación de un adulto, eso les da dignidad, dice, dignidad de ciudadanos. Son de corta, no tan altos, pero son ciudadanos y están en una situación social. Y además sienten lo social porque están compartiendo su experiencia con los demás. Y se critican mucho que de vez en cuando lo anti-intelectual se presenta como democrático. Para ella eso es un escándalo y que debería ser al revés. Es enseñar esto a todos, lo que debería considerarse democrático. Rechaza por completo la idea de considerar que son mini investigadores y que se deberían dejarlos libres para trabajar a su aire. No, dice ella. No tienen curiosidad para esas cosas, quizá para cosas en su tiempo de ocio, pero en la escuela no. Así que cuando hay algo nuevo, lo explica ella, lo escribe en la pizarra, después lo copian en sus cuadernos y después les da la misma tarea para la casa, para que copien lo mismo en la casa y finalmente están listos para quizá un dictado. Así que hay muchos pasos y hay que explicar cada paso. Y lo mismo hace con las matemáticas. Ella insiste en que los libros ya preparados, donde se rellena solamente una palabra o una cifra, no son adecuados. Deben copiar el problema, deben decir cuál es el método que van a utilizar, realizar la operación y después escribir respuesta, 2 puntos y respuesta. Esto es instalar una claridad en el cerebro de qué es lo que se está haciendo. Esto fue Rachel Boutonnet y el último profesor al que quiero citar es un profesor, un maestro de primaria también, Marc Lebris, que empieza contando cómo de joven profesor quería ser progresista. Y durante 20 años que quiso ser un profesor progresista antes de programarse él mismo, porque se dio cuenta de que le habían enseñado cosas que no funcionaban. Se creía lo de la colaboración, de los proyectos transversales, que los métodos eran más importantes que los contenidos, que el profesor debe aprender de sus alumnos, que no debe usar libros de texto, etc. Lo dicho, le tardó 20 años en deshacerse de todo este equipaje, bagaje. Y empieza diciendo un poco como su compañera, que la psicología de los niños de primaria no es ser individualista. En grupo son más bien miembros del grupo. Quieren hacer como los demás,
y sobre todo como el alumno líder del grupo. No son ni investigadores. Al revés, dice él, son niños y tienen derecho a ser niños, pero como niños se distraen fácilmente. Entonces necesitan a un adulto para poder aprender. Si no hay ningún adulto, empiezan a jugar, que es lo normal para un niño. Pero nuestra baza es que también quieren nuestra aprobación, quieren la aprobación de sus padres y de sus profesores. Y esto es donde podemos entrar un poco a meter lo nuestro. Él explica cómo enseña a dibujar un cuadrado con una regla y una escuadra. Entonces, primero empieza él mostrando en la pizarra cómo se hace, cómo se sostiene la regla, la pizza y todo. Después los alumnos sacan un papel, la regla y la escuadra. Después dice cómo poner el codo, cómo sostener el lápiz, etc. Y cuando él da señal, pueden dibujar su cuadrado. Y después lo mismo en casa y después lo mismo al día siguiente. Así no hay ningún alumno que no sepa lo que sabe el grupo. Es mejor dar todos esos pasos para que no se quede nadie atrás. Y el famoso dictado francés. Lo mismo que Rachel Boutonnet, poner el titular, subrayarlo, poner fecha, insiste en dejar una línea en blanco y después el dictado mismo. Y él ha ido preparando el dictado durante la semana. Ahora reaparecen palabras que han discutido, las desinencias mudas del francés que causan muchos problemas. Así que todo viene preparado durante la semana. El dictado es como el gran momento de mostrar el trabajo hecho. Después del dictado, el profesor explica en la pizarra cómo debía ser. Y los alumnos sacan un lápiz de otro color y escriben las palabras equivocadas en la línea en blanco debajo del error. Y después el profesor recoge todo y después tiene da puntos o sustrae, resta puntos si se han olvidado de la mayúscula o lo que sea. Todo debe ser correcto. Y constata que a los niños les encanta el dictado. Se sienten adultos. Eso es un momento solemne. Y enseguida corren a la casa a contarles a los padres cómo les fue esa semana. 2 o 3 cosas más. Hay una anécdota divertida en uno de los libros de Le Bris, tiene varios. Habla de cuando él recibió una clase de pedagogía. Esto fue una vez que la clase tenía una cita con un guardia civil que debía enseñar la seguridad vial. Y se trataba de detenerse ante un semáforo en rojo. Y había una pista preparada para niños y el guardia parecía muy seguro de sí mismo y tenía un uniforme, dice el profesor, un uniforme espléndido, nada menos. Y después les dijo a los alumnos que si él tenía preparados unos certificados que les iba a dar, pero si no se detenían delante del semáforo, no les daría el certificado. Y circularon en la pista y 3 de los niños no se detuvieron delante del semáforo y no les dio un certificado. Y algunos niños lloraron, pero dice el guardia y dice también el profesor, todos se fueron a la casa con la idea de que es absolutamente obligatorio detenerse delante de un semáforo. Así que entró muy bien la clase de él. Y un poco para terminar, Marc Le Bris habla también de qué tipo de ambiente es una escuela. Y es en conexión con la idea de que hay que hacer excursiones y ver la vida. No, dice Marc Le Bris.
una escuela es un poco como el teatro clásico francés. Aquí hay una unidad de tiempo, de lugar y de acción. Tenemos el lugar, que es el aula, tenemos el tiempo, que es la clase, y la acción, que es el aprendizaje. Esto está ya fijo. Eso es lo que debemos hacer. Eso es nuestro drama. Y lo que hacemos es instalar en los niños un pensamiento racional. Y él insiste mucho en lo que hace la escuela es instalar lo racional y no intentar actuar a través de la emoción, como dicen algunos. Se pregunta un poco sobre sus propios profesores de pedagogía. ¿Por qué le enseñaron lo que le enseñaron en su juventud? Y él cree que hay una confusión entre lo bueno y lo verdadero. Esto que enseñaron no estaba basado en lo verdadero, en cómo funciona la clase. Era basado en lo que ellos consideraban lo bueno, equivocadamente, dice él, pero probablemente era así. Y termina diciendo, como yo, que claro, lo bueno y lo verdadero debe ser una misma cosa, solamente así funciona. Y con eso devuelvo la palabra y a propósito de la idea de la persona en la enseñanza, la persona, también la persona de 5, 7 años, 5, 6, 7 años, es una persona que crece en dignidad e importancia personal, social y todo lo demás cuando dejamos trabajar la escuela. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos estos conocimientos de otras pedagogías. Muy interesante, sin duda. Todo el circuito de comunicación y cómo lo trasladamos a las nuevas generaciones, sin duda debe impactar de manera esencial en la consolidación de la persona. Muy bien. Pues muchas gracias por su exposición, doctora Inger. Gracias. A continuación, me permito presentarles a la doctora Juliana Peiró, la directora de la colección APAX. Juliana es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, en España. Es diplomada en ciencias religiosas por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII de San Sebastián, con máster en formación del profesorado por la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente es profesora investigadora en APAX. Es profesora del Instituto Teológico Digital y de la Universidad Internacional de La Rioja, así como colaboradora de distintas instituciones académicas de España y México. Es autora del libro Ser, Dependencia y Novedad, por Editorial Sindéresis, y coautora de Teorías Contemporáneas de la Persona, por la misma colección. Su investigación se dirige hacia el estudio de las cuestiones metafísicas y las posibilidades de su renovación en diálogo con la ciencia actual, así como con la antropología filosófica y teológica. Adelante, por favor, doctor. Pues muchísimas gracias, Gaby, por la presentación. Gracias a la doctora Inger por su intervención. Y sobre todo, pues quisiera dar gracias al autor de la obra que presentamos hoy, a Juan Pablo Martínez, por la invitación que me hace. Es un honor poder estar aquí, compartir este acto y poder, pues, siquiera resaltar algunos de los aspectos que me parecen más esenciales de la obra que presentamos y que esperamos que tenga una acogida muy buena en toda la comunidad que es APAX, que somos muchos ya, por varios años compartiendo este tipo de círculos de investigación y de estudio. Y en el libro que hoy presentamos, La persona en contexto, el arte de la brevilocuencia, es mucho más, quisiera decir, es mucho más que una recopilación de entrevistas bien planteadas, que lo están, ¿no?, autores de clara actualidad y reputado prestigio internacional en sus distintas disciplinas.
Con la persona en contexto, Juan Pablo Martínez lleva a cabo el difícil y siempre arriesgado ejercicio socrático de tratar de implicar a los investigadores entrevistados en sus respuestas, tratando de desvelar con ellos el misterio ético por excelencia. ¿Cuál es este misterio? ¿Cómo debe vivir realmente el ser humano? Para no quedar encerrado en la problematicidad de su existencia y alcanzar así la excelencia humana, la propia de la persona que vive de acuerdo al bien en todas sus decisiones y resiste al mal en todas y cada una de sus dimensiones. Y aunque este ejercicio no está garantizado, ni se pretende, ni soy yo por parte del autor, no está garantizado alcanzar un sentido inapelable sobre ninguna de las cuestiones tratadas en cada uno de los diálogos emprendidos, el quehacer filosófico así concebido permite ayudar a las distintas disciplinas, a quienes dan voz a los distintos interlocutores, a salir de su espacio autorreferencial, para confrontarse y mantenerse en la pregunta sobre la orientación global de la existencia. Es pues esta una obra en la que el ejercicio interdisciplinar logra sobreponer la reflexión compartida de la tentación de concebir la vida humana como problema de resoluciones teórico-prácticas. Hazaña esta que logra huyendo de la sistematización y jerarquización de los diversos problemas que afectan a la vida humana, para desde la persona contemplar y analizar cada uno de estos problemas como manifestaciones de la misma. Y cito unas brevísimas palabras del propio autor en la introducción. Todos los problemas afectan de igual manera y de una forma cuasi indiscriminada la realidad de la persona humana. Todos se hallan íntimamente relacionados y aparecen mutuamente coimplicados en muchas de las temáticas que tratan o que pretenden solucionar. Es por eso que el orden en el que se suceden las entrevistas, las 14 entrevistas, no obedece a una lógica precisa, sino al deseo del autor de entablar un diálogo permanente, no cerrado ni con pretensiones de conclusión, con las personas acerca de las diversas realidades que les afectan, desde los distintos enfoques que nos proporcionan las diversas disciplinas, pero sin atender a la pugna entre ellas, y esto me parece muy importante, una pugna que a veces se puede dar por su papel fundador o fundamentador. Y vuelvo a citar al autor, la persona está presente en todo lo que enseña o aprende, siente, hace. Asimismo, corresponde a ella discernir las diversas modalidades que ha de adoptar frente a lo que enseña, piensa, siente, hace o dice, implicándose en toda realidad, para barruntar que ésta, su propia realidad o consistencia, constituye en cierto modo la entraña misma de toda ella. Fin de la cita. Esto está en la introducción. Bien, de acuerdo a este ejercicio de interdisciplinariedad, ¿no?, en el que la persona se desvela en el despliegue de las distintas manifestaciones de su esencia y que a mi modo de ver constituye el espíritu del libro, ya me corregiré el autor si me excedo en esta afirmación, quisiera detenerme brevemente en algunos momentos concretos de los distintos diálogos. En primer lugar, y me van a perdonar porque, bueno, pues yo, desde efecto profesional, soy filósofa y la entrevista que Juan Pablo le hace al profesor Francesc Torralba, titulada Las raíces antropológicas de la crisis religiosa en nuestra sociedad actual, me resulta especialmente iluminadora. En la segunda pregunta de esta entrevista y en la respuesta que da la misma el reputado filósofo humanista catalán, se presenta la siguiente problemática. Juan Pablo formula así su pregunta. ¿Cuáles son las causas principales de la pérdida del sentido de Dios en la sociedad actual? A lo que el profesor Francesc Torralba responde, no lo voy a leer, obviamente, porque lo que pretendo con esto es invitar, ¿no?, y que abrir el gusto por leer la propia obra, ¿no? Pero la respuesta del profesor Torralba es aguda, profunda,
y concisa, ¿no? Tal y como esperaba de él el autor, que le preguntaba de manera directa, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, de las diferentes causas de esta pérdida de sentido en la sociedad actual, el doctor Torralba recalca 3: la velocidad, la inmediatez y la búsqueda de lo útil por lo útil. Y esto es especialmente revelador y creo que contiene una de las grandes virtualidades de esta obra, ¿no? Y es que, a pesar de que se construye a partir del arte de la brevilocuencia, esa brevilocuencia no lleva consigo ni velocidad, ni un ansia por una respuesta inmediata a los múltiples problemas que constituyen la esencia humana, ni por supuesto busca lo útil por lo útil. Todo lo contrario, las grandes experiencias, los grandes problemas, las grandes cuestiones solo se pueden traducir, solo se pueden vislumbrar, solo se pueden desvelar si es a través de una visión pausada que lleve a la contemplación de los problemas y a ir más allá de ellos, ¿no? Yo creo que esta es la gran apuesta que quiere presentar el autor con esta obra y con esta manera de abordar a cada uno de los autores en sus disciplinas, obligándoles casi, con mucho respeto y cortesía, pero obligándoles casi, a que se arriesguen, a que arriesguen y pongan en juego su propia disciplina para desentrañar lo profundo que es la existencia humana, ¿no? Y bueno, en este sentido se puede señalar que lo que el hombre contemporáneo sufre hoy es una especie de desesperación por las cosas, ¿no? Esto lo afirma el doctor Francesc Torralba con contundencia y estoy de acuerdo con él. Pues una desesperación por las cosas, por tener, por consumir, por el poseer en una velocidad cada vez más creciente, que lo conduce a cada vez más y casi sin percatarse al callejón sin salida del sinsentido radical. Y el problema está ya no en el sinsentido, sino en el no percatarse, ¿no? A causa de la prisa, a causa de esa velocidad que impide el pensamiento, impide la comprensión profunda, ¿no? De la propia existencia, impide mantenerse más en la pregunta que en el problema. Es decir, a la ausencia absoluta de motivaciones profundas, a la fidelidad a los propios valores, valores que necesariamente deben de ser compartidos en gran medida por la sociedad de la que se forma parte. Pues de lo contrario, la vida social se atomiza y con ello se empobrecen radicalmente las relaciones interpersonales, de las que dependen en buena medida la consolidación de las identidades. Y esto me sirve para, me lleva a la siguiente consideración que rescato de la entrevista que el autor de la obra le hace a la doctora en psicología Laura Rojas Marcos, que se titula así: Relaciones personales en el seno de la familia. ¿No? Es un planteamiento que ahonda todavía más profundamente en la realidad, en una realidad fundamental de la persona humana, ¿no? Las relaciones interpersonales, originarias, que se dan fundamentalmente en el seno de la familia. Una de las preguntas que le ofrece el autor de la obra es exactamente que le diga cuál es la emoción o las emociones que se aprenden en la familia y que intente, le pone el reto a la autora, Laura Rojas, le pone el reto de que hable de la que es más importante, la prioritaria, la que está en la base para la constitución de la propia personalidad. Y pues, la doctora Laura pues, acepta el reto, ¿no?, del autor y es muy clara en su respuesta. Les invito a leer la entrevista, es excelente, brillante. Se puede aprender para todos los ámbitos de la propia vida. Dice: se ha de apelar a la emoción principal, que es la confianza. ¿Por qué?, responde la doctora. Porque cuando uno confía, siente confianza y siente que confían en él. Es capaz de crear vínculos sanos, además de una sana confianza en sí mismo que le permite tanto conocerse mejor como conocer mejor a los demás.
Por eso, cuando se habla de ese paraguas de la confianza, de ese pilar fundamental de los vínculos de apego de naturaleza primaria, yo diría originaria, no estoy corrigiendo a la autora, ni muchísimo menos, la doctora Laura, pero me parece que tiene todavía más fuerza cuando hablamos de relaciones originarias. Es precisamente y desde ese paraguas desde el que descubrimos quiénes somos, qué queremos y cuáles son nuestras habilidades. En definitiva, se trata de lo que viene a llamarse, en términos más especializados, el autoconcepto, el autoconocimiento y la autoestima. A saber cuáles son las características o cualidades que me definen. Del autoconcepto que nos formamos de nosotros mismos se deriva la autoimagen, así como la autocapacidad, esto es, el hecho de confiar en mis capacidades. Bien, la respuesta de la autora sigue, pero me parecía especialmente interesante rescatar, ¿no?, esta explicación de lo que es nuclear en la estructuración, en la construcción de la propia identidad, que está íntimamente relacionado con la capacidad para buscar sentido y encontrar a Dios en la propia existencia, ¿no? Ambas problemáticas, si queremos llamarlas así, están íntimamente relacionados, ¿no? Sin conocernos a nosotros mismos no podemos trascender y conocer al otro por antonomasia, que es Dios. Y sin confianza, sin crecer en un ambiente de confianza en el seno familiar, ese autoconocimiento es, no voy a decir imposible porque no hay que perder la esperanza, pero sí muy difícil. Bien. Y por último, para no extenderme y no abusar de su paciencia, quisiera resaltar someramente la entrevista número 7, dirigida al prestigioso jurista español Antonio Garrigues, que tiene por título Libertad y normas, la índole antropológica del derecho. Yo no soy jurista, pero tengo, creo que, algo de sentido común y me parece que es brillante lo que presenta aquí el prestigioso jurista Antonio Garrigues, ¿no? En la que, en un interesante intercambio de preguntas y respuestas, de nuevo, que la hacen especialmente fresca y amena, una explicación que es muy honda y muy compleja, se explica cuál es la relación entre la libertad y las normas. Fíjense, o sea, tema profundamente actual, íntimamente relacionado con lo que nos presentaba la doctora Inger, el problema de la autoridad en la educación hoy, ¿no?, y en las aulas. Libertad y normas, ¿qué relación hay? ¿No? Y de manera brillante, el autor de la obra le plantea esta pregunta en directo al jurista Antonio Garrigues. Solo una libertad, forma de pregunta, fíjense, solo una libertad sometida al imperio de la ley puede orientarse hacia la consecución de aquello que es correcto, ¿no? Aquí está la vinculación directa, ¿no?, íntima entre libertad y normas, ¿no? A lo que el jurista responde que sí, ¿no?, sin ambigüedades y sin rodeos. Siempre, pero con una salvedad, ¿no? Siempre que dicha ley provenga de una fuente válida. Noción particular, ¿no? Me parece muy difícil, ¿no? Yo creo que ahí está el corazón. Una fuente válida que permite orientar real y efectivamente la libertad hacia el ejercicio de aquello que es correcto. Porque de hecho hay leyes que decretan los dictadores que, aunque tengan tal carácter, no pueden llegar a considerarse como justas. Por tanto, la respuesta es sí, pero solamente si el origen de dicha ley procede de una fuente válida, ¿no? Me parece especialmente iluminador, ¿no?, porque no se trata de la pura espontaneidad. La doctora Inger hablaba, ¿no?, de los niños en etapa de educación primaria no son investigadores naturales, necesitan un orden, necesitan una autoridad, una regla, ¿no? Someterse a una cierta estructura que les da seguridad y que les proporciona al adulto. En ese caso, en el caso del aula, esa sería la fuente válida, el adulto, esperando que el adulto esté adecuadamente formado, ¿no?, correctamente formado. Bien, pienso que todas estas pequeñas luces, ¿no?, son como apoyos en el camino de una reflexión interdisciplinar, profundamente interdisciplinar, que el autor de la obra, Juan Pablo Martínez, logra llevar de la mano a estos autores para conseguir un conjunto, ¿no?, un cuadro de diferentes colores y formas
en el que, visto de cerca y también de lejos, nos permite vislumbrar y acercarnos más, con más profundidad, pues al misterio de la vida humana, ¿no? Que no es un problema, que no es un enigma, que es un misterio y que exige, por tanto, un acercamiento a él casi como el que toca terreno sagrado, ¿no? Que no pretende tener la última palabra, pero que tampoco renuncia a la búsqueda de ese sentido, pues porque su propia vida está implicada en ello, en la razón de su existencia. Pues muchísimas gracias y les invito a todos a disfrutar de esta excelente obra. Gracias, Juan Pablo, gracias, Editorial. Muchísimas gracias también a usted, doctora Juliana, por su presentación. Y pues totalmente de acuerdo con Frances. Definitivamente está permeando todos los aspectos de la sociedad. Por ejemplo, en el entretenimiento, ¿no? En las relaciones interpersonales, entre otras cosas. Definitivamente es algo que es una característica ya de las nuevas generaciones. Y que bueno, ese volver a frenar también va a ser un proceso interesante que nos tocará más adelante abordar también desde la educación y desde otros aspectos de la formación, ¿no? Muy bien. Finalmente, me gustaría presentarles al autor de nuestra obra, Juan Pablo Martínez. Él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Comillas, con máster en estudios avanzados en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor investigador de APAX, Centro de Investigación en Humanidades, profesor del Instituto Teológico Digital, además de colaborar con la impartición de cursos en diferentes instituciones académicas de España y México. Es autor de los libros El sufrimiento en la vida, reflexiones sobre la esencia humana a partir de Miquel Henry por Apeiron Ediciones y Conversaciones con el Diablo por Editorial Círculo Rojo. Su investigación se dirige hacia el estudio de la fenomenología francesa y la filosofía moral kantiana, abordando las temáticas del mal, el sufrimiento, la tentación y su papel en la vida humana en diversas publicaciones y artículos científicos. Además, es coautor de Teorías contemporáneas de la persona, que también fue la primera publicación de nuestra colección. Adelante, doctor, por favor. Nada, muchas gracias, Gaby. Espero que se oiga bien porque siempre tienes la inquietud de que haya retroalimentación. Pero bueno, en primer lugar, pues nada, yo quería reflejar, ya las que estáis presentes aquí, pero en general quería expresar mi agradecimiento, ¿no? Porque realmente casi lo más importante de una obra no es escribirla, sino la recepción que esa misma obra tiene, ¿no? En las personas que la leen, que se sienten interpeladas por ella. Entonces, por eso mis primeras palabras querían ser muy concretas, de agradecimiento y muy sentidas y muy personales. Luego iré un poquito, pero no abusando, por supuesto, ya del público y de la paciencia de los demás, quería ir un poquito a tocar algunas cuestiones que me llevaron a mí pues a proponer esta obra, o sea, a constituir lo que ha constituido la génesis de esta obra, ¿no? Que ahora mismo podéis ver. Y también algunas notas acerca del método, porque ha habido mucha gente que me ha preguntado el arte de la brevilocuencia. Pues a ver, bueno, voy a intentar aplicarlo yo, el arte de la brevilocuencia, en mi propia presentación. Lo que no sé es si lo conseguiré, pero bueno, en fin, ya me dirán después, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, ese agradecimiento lo quería dirigir pues a todo el equipo de la editorial NUR, porque hay muchas personas detrás de este libro, ¿no? Este libro al final está hecho por personas y yo no soy el único autor, sino que ha habido mucha gente detrás que lo ha estado incoando, apoyando, editando, etcétera, etcétera. Entre ellos, el equipo editorial que dirige Miriam, pues tiene aquí un papel muy importante, igual que la dirección propia de la editorial, donde están pues Richie, Roche y Lupita, y también la propia Gaby, que aquí nos acompaña y que nos está guiando en esta presentación a personas así que somos más académicos y somos más torpes en estos temas, incluso en los temas técnicos, pues también
yo quería dar ese reconocimiento y presentar como esta obra como fruto de un esfuerzo colectivo, ¿no? Que yo creo que eso es importante resaltar. En segundo lugar, pues claro, pues cómo no, pues agradecerle a la doctora Inger Ehnvist, pues no solamente su amabilísima disponibilidad, su generosidad de tiempo, ¿no? Su paciencia para escuchar mis preguntas, ¿no? Sino también su paciencia incluso para organizar este evento, ¿no? Pues son cosas que hoy en día pues no son tan habituales y yo no quiero dejar pasar eso y realmente los diálogos que he mantenido siempre con ella han sido muy enriquecedores para la propia investigación, muy enriquecedores para la reflexión antropológica. Yo también invito pues, a que lean sus palabras en la entrevista, ¿no? Que ella ha hablado de la maestra de primaria, pero bueno, en la entrevista dice muchas más cosas y muy interesantes, por cierto, la vinculación que tiene la educación con ideales como la verdad, el bien y la belleza, y por qué hoy en día ya no se habla de verdad, bien y belleza en las aulas. Quizás se habla mucho de derechos, pero no se habla de verdad, bien y belleza, ¿no? Entonces, eso también me parece especialmente relevante. También quería dedicar un agradecimiento a todos los autores que han participado en este volumen colectivo, porque, claro, estoy intentando agradecer a todo el mundo. No sé si alguien quedará excluido, pero por favor que no se sienta discriminado, porque no es a propósito. Pero bueno, el caso es que quería agradecer a cada uno de los autores, porque también generosamente pues, han dedicado su tiempo a tratar de responder preguntas que a lo mejor no están en el horizonte de su comprensión disciplinar. A lo mejor no, pero sin embargo casi todos ellos siempre han encontrado una respuesta antropológica de fondo a aquello que les preguntaba. Había una concepción antropológica que acababa emergiendo detrás de lo que estaban apuntando, detrás de lo que estaban diciendo. Entonces, mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos. No puedo repasar la lista porque son 14, pero a todos y cada uno de ellos, de verdad, gracias. Y luego ya por último, pues, cómo no, pues también agradecer también a mi compañera, también mi querida amiga Juliana, ¿no? Que ha hecho una presentación incluso más exhaustiva de lo que yo podría decir acerca de mi propia obra, lo cual me deja a mí muy mal, en muy mala posición, porque ahora qué voy a decir yo, ¿no? Acerca de mi propia obra. Pero bueno, en todo caso, gracias, ¿vale? Y de corazón a todos y cada uno de vosotros, porque este libro al final está constituido por personas que tienen preguntas. Y yo también, que soy una persona, ¿no? Pues también tengo siempre me ha estado guiando una pregunta, que es la pregunta acerca del sentido, la pregunta acerca del propio ser del ser humano, ¿no? Y esa es la pregunta a mí, rectora, que me llevó un poco a gestar este libro, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo responder a esas grandes cuestiones que envuelven muchos aspectos de la vida humana y que todos en algún u otro momento nos planteamos, ¿no? Que son esas cuestiones de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y más importante aún, qué debo hacer con mi propia vida y cómo he de comportarme con los demás de la manera más excelente posible, ¿no? Esa para mí es la pregunta de las preguntas, sobre todo evitando en uno mismo el acontecimiento de lo que es la propia maldad, ¿no? De ejercer daño a alguien, ¿no? Porque yo considero que esa pregunta solo se puede plantear en unos términos estrictos si uno está infinitamente preocupado, ¿no? De no hacer daño a los demás, ¿no? Que esa debería ser la preocupación fundamental o incluso el miedo fundamental. Si hay que tener miedo, a lo mejor no hay que tener miedo a tantas cosas, porque tememos a tantas cosas que ya el temor se convierte en una esfinge casi bicéfala o tricéfala o lo que sea, ¿no? Pero quizá lo que debemos temer es ese daño que nosotros somos capaces de ejercer cuando no estamos viviendo una vida con hondura y con sentido, ¿no? Y realmente, claro, yo me planteaba esta pregunta y digo, claro, ¿cómo resolver esta cuestión teniendo en cuenta que hoy en día vivimos en un contexto de problematicidad enorme, ¿no? Estamos en un contexto de problemáticas que el libro lo único que hace es intentar reflejarlas, las problemáticas educativas que ya tienen casi un carácter aporético, han adquirido un carácter casi aporético, ya no se puede enseñar, y menos enseñar algo, porque no vaya a ser que el niño se sienta coercionado por la enseñanza que está recibiendo, ¿no? Pero no solo las temáticas esas, Juliana señala otras, la religiosa, también está la psicológica, ¿no? Hoy en día asistimos a muchas familias en las que las relaciones y los lazos de confianza no existen, ¿no? Hay relaciones de poder, ¿no?
en la familia. Y hay relaciones de poder casi ya hasta invertidas, porque incluso Laura Rojas Marcos se refiere en su entrevista el fenómeno de los niños tiranos, ¿no? Que tienen los padres, claro, padres que quieren ser amigos de los niños y niños que se aprovechan de los padres infinitamente hasta que les logran sacar todo lo que tienen, ¿no? Pero ese fenómeno hoy en día se está dando. Claro, entonces yo consideraba que, claro, no era honesto empezar a reflexionar sobre lo que es la vida humana, el sentido, el misterio, sin intentar entrar en la problematicidad de la existencia, es decir, sin intentar mancharse las manos con la propia reflexión, ¿no? Claro, y para resolver esa cuestión, teniendo en cuenta esa problematicidad, no se me ocurrió otra cosa en ese momento que pensar, bueno, como yo de esta cuestión no sé absolutamente nada, pues le voy a preguntar a los que saben, ¿no? Para que ellos me permitan, ¿no? O me den la oportunidad de darme aquella palabra que yo no soy capaz de concebir o que yo no soy capaz de llevar a cabo, ¿no? Y de ahí surgió el impulso en mí de plantear esa pregunta, ¿no? De estar planteando constantemente esa pregunta a los distintos interlocutores, ¿no? Y ellos, pues generosamente, pues van respondiendo. Pero claro, esa pregunta yo la planteaba o yo la quería plantear en tales términos que no acabáramos manteniendo discusiones muy especializadas o muy técnicas. No me interesaba ese aspecto. No me interesaba el aspecto de que el especialista me desarrollara un discurso de carácter demostrativo en el que al final me acabara convenciendo de su propia verdad, ¿no? Sino lo que me interesaba realmente es tanto ponerme en diálogo con ese investigador como de descubrir en el investigador a una persona, ¿no? Que está tratando de deletrear su propia vida, los propios misterios en los que va viviendo, a los que se ha referido Juliana, los propios enigmas, ¿no? El enigma de ver a un alumno, ver su mirada y no saber si está comprendiendo o no está comprendiendo lo que se le está diciendo. Es una cosa enigmática. O ver también es igualmente enigmático el hecho de ver cómo a un alumno se le alumbran los ojos cuando el profesor dice algo, ¿no? Que esa experiencia la habremos tenido siendo profesores no muy habitualmente, pero lo que normalmente nos suele mirar, sobre todo los que nos dedicamos a la filosofía, eso lo sabe bien Juliana, pero bueno, también de otras disciplinas también pasa lo mismo, pues nos miran con cara de este hombre de dónde ha salido, de dónde lo han sacado, ¿no? Pero bueno, el caso es que intentaba plantear esas preguntas de tal manera que consiguiera ver detrás del investigador a una persona, ¿no? Que está tratando de pensar hasta el fondo. Es decir, que no está tratando de encerrar al ser humano en una dimensión problemática, sino que está ayudando al ser humano a abrirse a más realidad, ¿no? Y yo creo que el acto educativo, el acto religioso, todos esos actos son positivos, el acto psicológico son positivos cuando ayudan a la persona a abrirse, ¿no? Y a no tanto buscar respuestas, sino mantenerse en la formulación de las preguntas adecuadas, ¿no? Que a veces nosotros como educadores, ¿no? Queremos dar como muchas respuestas ya, ¿no? De antemano. Y a veces también es importante también al niño plantearle preguntas en base a contenidos, pero preguntas, ¿no? Que le lleven a él, al niño y al adulto, porque el adulto también lo necesita, ¿no? Que le lleven a él a ver que no son tan importantes las respuestas, ¿no? Lo que yo pueda conseguir en mi propia vida con mis propias respuestas, sino que es más esa pregunta que se presenta en nuestra vida con esa especie de pobreza, ¿no? Porque la pregunta indica es una forma de pobreza, en el fondo es un reconocimiento, ¿no? Cuando un alumno te hace una pregunta en clase, lo que en el fondo está reconociendo es su propia pobreza. Y eso es positivo, porque eso es el camino para salir, ¿no? De la propia pobreza, es decir, para empezar a responsabilizarse realmente de las verdades sobre las cuales él sostiene o va a sostener su vida. Porque sin ese examen crítico de esas verdades es posible que su vida, ¿no? Y la vida de cada ser humano pues acabe malográndose. ¿Para eso qué se requiere? Para mantenerse la pregunta. Yo lo decía al principio del libro también, pero bueno, a mí me parece muy importante que en el aspecto educativo, pero en el aspecto también de comunicación interpersonal, se desarrolle lo que Pascal llamaba el espíritu de finura, ¿no? Que es un poco contrario al espíritu geométrico, ¿no? Que a veces tenemos una forma de racionalidad muy de escuadra y cartabón, ¿no? Sin embargo, el espíritu de finura es lo que permite
que el hombre pueda entrar en esos misterios y en esos enigmas que rodean su vida sin tratar de apresarlos de tal manera que este misterio responda a mi propia realidad y que responda ya y en los términos en los que yo quiero que responda. Por ejemplo, con misterio me refiero al amor, ¿no? Que hoy en día es una palabra que se usa mucho, pero está muy maltratada, ¿no? Está muy maltratada porque hay muchas personas que entienden el amor pues como un objeto de uso y disfrute, como algo que se consume inmediatamente, ¿no? Y el amor, precisamente, lo que tiene que llevar la experiencia del amor es a ser capaz uno de abrirse a más realidad, a más verdad, a más bien, a más belleza, ¿no? Esa es la dinámica propia del amor y no tanto el hecho de que yo me ancle en la problematicidad de lo que significa mi propio amor y trate de resolver yo mi propia vida en relación con mi amor o la vida del otro en relación con el amor que yo le tengo. Perdón que esto parezca un trabalenguas, ¿eh? Pero no lo quiero hacer en forma de trabalenguas, pero es que la realidad se ha vuelto como una especie de trabalenguas, ¿no? Y es verdad que estamos en un contexto, me apuntaba Julián al final, pero muy problemático, muy problemático. Hoy en día, pues, claro, si uno va remitiéndose a la entrevista de Laura Rojas Marcos y ve la cantidad de fenómenos de desconfianza que se dan en el seno de las relaciones originarias, dice, claro, ¿cómo una persona va a construir su vida en base a una especie de maltrato y abuso que ha sufrido ya desde su más tierna infancia, ¿no? ¿Y cómo va a entender luego ese niño que no ha construido ninguna relación de confianza, que el profesor es alguien que tiene autoridad y le puede dirigir la palabra de tal manera que pueda confiar en ella y suscitar en él posibilidades nuevas? Porque claro, se van implicando entonces las distintas dimensiones del humano, porque la destrucción de la dimensión familiar también supone la destrucción de la dimensión educativa. Y la destrucción de la dimensión educativa implica que los alumnos ya no aprenden a abrirse a la realidad, es decir, a los enigmas y a los misterios, sino que en el fondo pues quedan anclados en una especie de autorreferencialidad que hoy en día las pedagogías actuales, que esto lo hablé yo con Inger hace ya tiempo, pues se traduce en la idea de que los alumnos aprendan disfrutando, ¿no? Aprendan jugando. Que ella dice, bueno, aprender y disfrutar, bueno, se aprende conforme uno va paladeando, ¿no? Igual que conforme uno lee, pues es lo que ha dicho la doctora Inger Envis, entra en una especie de círculo virtuoso, ¿no? Y entonces al final, pues esa es la cuestión, pero entonces lo que yo creo es que frente a estos tiempos de tanta confusión, de tanta complejidad, el volver a recuperar el ejercicio dialógico de la pregunta, ¿no? La confrontación esa de preguntas concisas y respuestas breves, bueno, breves o medio breves también. Bueno, Sócrates también cuando hacía ese ejercicio luego de vez en cuando se extendía bastante, ¿verdad? Que tampoco, pero respuestas en inicio breves lo que ayuda es a purificarnos de todas aquellas supuestas verdades o ideas o creencias que hemos oído y que nos resultan muy acomodaticias, nos ayuda a purificarnos de ella de tal manera que nos abramos a la posibilidad de que nuestra existencia no solo se malogre o no llegue solamente a malograrse, sino que también alcance un logro que era inesperado incluso para ella misma. Es decir, lo extraordinario es que al final las personas acabemos alcanzando más verdad, más bien y más belleza de lo que incluso en un inicio esperábamos o teníamos previsto, ¿no? Que eso es lo que le da a la vida humana su aspecto de aventura. Y por eso para mí esta obra ha sido como una especie de aventura, ¿no? De lanzarme, de atreverme, ¿no? A afrontar el misterio de mi propia libertad, poniéndome en juego con esos investigadores que me podrían haber dicho, yo no te voy a responder a esto, no quiero, ¿no? Pero, en fin, pero han tenido esa generosidad y han captado que en el diálogo interpersonal sucede algo. Y como en las aulas sucede algo, como en las familias sucede algo, siempre que hay esa disposición a mantenerse en la pregunta. Y nada, yo con esto ya me callo porque ya he dicho más que suficiente, he dicho más de lo que quería y una vez más reitero mi palabra de agradecimiento tanto a la doctora Inger como a la doctora Juliana y también mi agradecimiento a Gaby por estar aquí pues dirigiéndonos tan amablemente, ¿no? Y mostrándonos un rostro de persona en medio de estos aparatos técnicos que si no, al final nos van a acabar sustituyendo, pero espero que no. Espero que no. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación y esperemos que falte mucho tiempo para eso.
suficiente tiempo para que ya no hayan humanos, no es cierto. Pero el suficiente para que se valore la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Bien, pues agradecemos la participación al autor de la obra, al doctor Juan Pablo Martínez, así como a sus presentadores, la doctora Inger Enqvist y a la doctora Juliana Peiro. Al mismo tiempo, Editorial NUN les agradece a todos los que nos están sintonizando en este momento, así como los invita a adquirir el libro en nuestra página web editorialnun.com.mx, en Amazon, en Gandhi, en Porrúa, en Casa del Libro, en Kobo, en Bookmate, así como impresiones bajo demanda en otras partes del mundo. Que tengan un excelente día. Gracias por venir.